Te dices soy distinta, que aguantas más que el resto. Presumes cada herida como si fuera un premio. El golpe en la memoria lo subes como historia. Mira lo que tolero y tragas la derrota. ¿Quién te vendió ese cuento de que doler es noble? ¿Quién te cambió el espejo por un altar de golpes? No eres elegida por sufrir, no eres afortunada por callar. Eso que te rompe no te hace especial. No es orgullo, es jaula de cristal. No es amor, es jaula de cristal. No es amor, es miedo disfrazado. Reacciona, que tu vida vale más que ese pecado. Oye, despierta. Te dices yo la aguanto, como si eso fuera fuerza. Te muerdes bien los labios y le llamas experiencia. Te piden que sonrías, que no fue para tanto. Tú firmas la mentira y te aplaudes el espanto. ¿Quién te enseñó a sentirte culpable por cuidarte? ¿Quién te sembró en la mente que eras grande por tragarte? No eres elegida por sufrir, no eres afortunada por callar. Eso que te rompe no te hace especial. No es orgullo, es jaula de cristal. No es amor, es mi aura de cristal. No es amor, es miedo disfrazado. Reacciona, que tu vida vale más que ese pecado. Reacciona. No exhibas la ceniza como medalla en el pecho. No hay trofeo en la caricia que te deja hueco. Si hoy te tiemblan las rodillas, que sea para escapar. El valor no está en quedarse, está en decir basta ya. No eres elegida por sufrir, no eres afortunada por callar. Eso que te hiere no te hace especial. Rompe ese orgullo que te quema, rompe el silencio y la señal. Reacciona, date cuenta, tu vida es tuya y eso sí es ganar. Oh, yeah. Oh, yeah. Imaginemos por un momento que un edificio está en llamas. El humo tóxico inunda los pasillos, la temperatura sube a lo bestia y en lugar de correr hacia la salida de emergencia, alguien decide quedarse ahí, de pie, en el centro de la habitación. Respirando profundamente, ¿no? Exacto. Respirando hondo y esperando que los demás le aplaudan por su increíble capacidad pulmonar para soportar la asfixia. A ver, suena a locura total, ¿verdad? Pues resulta que en el terreno de la psicología humana y, bueno, de las relaciones, esta escena tan absurda es el pan nuestro de cada día. Totalmente. Es que es una dinámica que pasa completamente desapercibida, porque, claro, la tenemos súper romantizada. Ya. La sociedad ha construido una narrativa súper seductora alrededor de la resistencia al dolor. Premiamos la idea de que aguantar estoicamente cualquier tipo de adversidad es, no sé, sinónimo de nobleza. O de ser alguien especial, ¿sí? Claro, pero la literatura clínica es muy tajante al respecto. Esa resistencia, cuando se aplica a dinámicas de maltrato, no es heroísmo. Es una disfunción emocional de manual. Pues venga, vamos a desgranar esto porque hoy nos sumergimos en una inmersión profunda, fascinante sobre este tema. La misión de nuestro análisis de hoy es doble. Por un lado, aprender a identificar estas señales clínicas del maltrato cuando viene hábilmente disfrazado de amor, de paciencia o de aguante. Y por otro, trazar una ruta clara para recuperar nuestra brújula emocional. Esa emoción específica que nos permite por fin salir de la trampa. Así que empecemos por la base de todo este castillo de naipes, que es la ilusión de que el sufrimiento prolongado es un premio. Es que la pregunta clave que nos tenemos que hacer aquí es por qué el cerebro humano hace esto. Porque a simple vista no tiene sentido. Ya, parece ir contra el instinto de supervivencia.
Exacto, pero los análisis sobre trauma conductual apuntan a un mecanismo de defensa muy sofisticado frente a la disonancia cognitiva. A ver, cuando una persona está sufriendo un maltrato constante pero sutil, su psique choca contra una realidad aterradora, que es la impotencia. Claro, aceptar que se es víctima de un abuso es un golpe devastador para la autoimagen. Eso es. Así que la mente, en un intento desesperado por no hundirse y recuperar el control, distorsiona la realidad. Coge ese abuso, lo reempaqueta y lo convierte en una especie de prueba de superioridad moral. Es decir, que la voz interna deja de decir me están haciendo daño y no puedo evitarlo para empezar a susurrar soy diferente al resto porque tengo la fuerza para aguantar esto. Es esto que denominan el falso heroísmo, ¿no? Precisamente. El cerebro siempre va a preferir asumir la identidad de un mártir poderoso antes que la de una víctima vulnerable. Al coger ese rol, tolerar el dolor ajeno se convierte en la vara de medir del propio valor. Ostras, es que entiendo el mecanismo para sobrevivir al día a día, pero las consecuencias que describen los informes clínicos son escalofriantes. Hablan de un cambio drástico en la identidad, donde la persona cambia lo que podríamos llamar el espejo de la realidad por un altar de golpes. Un altar de golpes. Sí, qué buena imagen. Básicamente, se empieza a venerar el propio sufrimiento. O sea, cada herida, cada desprecio que se tolera, se exhibe internamente como si fuera una medalla militar en el pecho. Y eso tiene una traducción súper directa en el día a día. Los manuales de diagnóstico señalan comportamientos que, fíjate, tenemos tan normalizados en nuestra sociedad que asustan. Sí. Hablamos de individuos que, ante una humillación evidente, se muerden el labio, reprimen cualquier reacción natural y luego, en lugar de procesar el daño o enfadarse, sonríen y le llaman a eso madurez. O experiencia de vida, claro. Vamos a bajar esto a la tierra con ejemplos cotidianos, porque es vital reconocerlo. Pensemos en el entorno laboral. Un ambiente donde un superior exige horas interminables, manda correos a las 11 de la noche y encima humilla públicamente a los empleados en las reuniones. El típico ambiente tóxico, vaya. Eso es. Pues la persona que está atrapada en esta narrativa de falso heroísmo no va y denuncia la situación a recursos humanos ni busca otro empleo. ¿Qué va? Llega a su casa, exhausta, y presume diciendo algo como hay que tener mucho temple para trabajar ahí, pero yo soy superior a sus gritos y no entro al trapo. Claro, se tragan la derrota diaria y la disfrazan de victoria estratégica. Y ojo, el mecanismo es idéntico en las relaciones de pareja. Madre mía, en parejas todavía más común. Totalmente. Los análisis de terapia de pareja muestran a personas justificando faltas de respeto continuas delante de sus amigos. Usan frases como, es que tiene un carácter muy difícil, pero yo sé llevarle porque mi amor es incondicional. Ya ves. Y justo aquí aparece una de las señales de alerta clínica más importantes que hay que vigilar: la culpa frente al autocuidado. Esa parte me pareció súper reveladora cuando preparábamos el análisis, porque alguien sentiría culpa por intentar dormir 8 horas o por salir a tomar algo con amistades. Porque cualquier acto de autocuidado, por pequeño que sea, rompe la narrativa entera de la que hablábamos. Si toda tu identidad, la identidad de esta persona, se sostiene sobre la base de darlo todo y soportarlo todo por el otro, priorizarse genera una disonancia brutal, claro. Exactamente. El cerebro lo lee como una traición al personaje del mártir. Cuidarse se interpreta erróneamente como un acto de egoísmo intolerable. Pero, a ver, hay que poner los puntos sobre las íes. Tras revisar toda esta bibliografía queda meridianamente claro que callar ante el daño continuado no convierte a nadie en un ser de luz, ni mucho menos. Esa resistencia no es amor incondicional, ni es orgullo sano. Es una jaula de cristal. Sí, brillante desde fuera, pero es una prisión. Realmente interesante. ¿Por qué caemos en esta jaula? Para llegar a la raíz de este problema tenemos que hablar de cómo interpretamos nuestras emociones primarias. Hay un malentendido monumental con 2 facultades innatas que son clave para sobrevivir: el orgullo y la rabia. Empecemos por el orgullo, porque la definición clínica rompe bastante con lo que nos enseñan desde pequeños. Generalmente la palabra orgullo tiene connotaciones súper negativas. Se asocia con arrogancia, soberbia. Con mirar por encima del hombro a los demás, sí. Esa es la versión patológica, el narcisismo puro. Pero la psicología evolutiva define el orgullo verdadero como algo diametralmente opuesto. Es una facultad innata, una herramienta biológica maravillosa, cuya única función es reconocer el valor propio. Es la base de la autoeficacia, ¿no? Esa voz interna que afirma yo soy capaz, yo tengo derecho a estar aquí. Eso es, y no requiere comparación con otros.
No necesita aplastar a nadie para existir. Es simplemente la conciencia firme y tranquila de la propia valía. Los cimientos invisibles que sostienen el edificio. Y luego tenemos la otra emoción, que tela, tiene una reputación todavía peor en nuestra sociedad, la rabia. A ver, reconozco que esto cuesta comprarlo de entrada, porque desde la infancia nos bombardean con la idea de que la rabia es tóxica, destructiva, un defecto que hay que reprimir sí o sí. Lo típico de respira hondo y cuenta hasta 10. Exacto. Pero me estás diciendo que reprimirla es justo el núcleo del problema. Absolutamente. Y la neurociencia respalda esto de forma rotunda. La rabia verdadera no es agresión descontrolada. La agresión es un comportamiento, pero la rabia es una emoción. Evolutivamente, es el mecanismo de defensa por excelencia de la psique humana. O sea, una alarma biológica. Claro, una alarma que se dispara inmediatamente cuando el cerebro detecta una injusticia, una mentira o una vulneración de los límites personales. Volviendo a la analogía del edificio en llamas del principio, es la alarma de incendios. Suena fuerte, es estridente, incomoda a todo el mundo que la escucha, pero su objetivo no es quemar el edificio, es alertar para salvarlo. Y aquí llegamos al núcleo clínico del asunto, al momento exacto en el que la mente sufre ese cortocircuito emocional del que hablábamos. El desastre ocurre cuando, ante una agresión constante, la persona desconecta esa alarma de incendios y sustituye la emoción. Apaga la rabia verdadera y enciende un orgullo falso. Eso es. Al hacer esta sustitución, toda la maquinaria de supervivencia colapsa. Claro, tiene todo el sentido. Ante un desprecio en casa o en el trabajo, en lugar de que la rabia haga su trabajo natural, que sería identificar el trato como inaceptable y frenarlo en seco, el falso orgullo toma el control. Y ese falso orgullo interpreta el desprecio como, oye, una nueva oportunidad para demostrar cuánto dolor se puede soportar sin romperse. Es un fallo sistémico brutal. Se está usando la herramienta emocional equivocada. A ver, un destornillador no sirve para clavar un clavo. Pues de la misma manera el orgullo, por mucha resistencia que te dé, no sirve para detener un abuso. Ya. La única función de la rabia es marcar límites. Y al reprimirla, la tolerancia al abuso aumenta exponencialmente, mientras que la autoestima real queda reducida a escombros. Vale, la radiografía del problema la tenemos clarísima. El origen de la trampa es este cortocircuito. Usamos una falsa superioridad moral para tapar el miedo a reaccionar. La pregunta lógica que surge ahora es, ¿cómo se repara esta instalación? Bueno, no hay fórmulas mágicas, aviso. Ya, los documentos no hablan de milagros, sino de un cambio de paradigma brutal que requiere desmantelar años de condicionamiento. Y según veo, todo empieza por el primer paso, que es quitarle todo el valor al sufrimiento. Sí, la terapia cognitivo-conductual hace muchísimo énfasis en esta fase. Es el paso cognitivo más complejo, ¿eh? Exige comprender, sin excusas, que no hay ningún trofeo esperando al final del camino por haber soportado un entorno tóxico. No hay premio por aguantar humillaciones. Hay que negarse en rotundo a afirmar esa mentira de que el dolor extremo nos hace más sabios o más grandes. Para nada. Las cenizas de un trabajo abusivo o de una familia destructiva no son medallas al valor, son tiempo y salud perdidos, sin más. Y es precisamente cuando se le quita ese disfraz heroico al dolor, cuando ocurre algo inevitable, que aparece la rabia. Y aquí la intervención psicológica marca la diferencia entre sanar o volver a la jaula. Cuando detectamos esa vulneración, hay que dejar de sonreír por inercia. Esa sonrisa automática que ponemos para minimizar el golpe frente a los demás tiene que desaparecer. Hay que abrirle la puerta a la indignación, permitir que la alarma de incendios suene con toda su fuerza y, sobre todo, valide el daño. Exacto. Es decir, pensar, esto es injusto, esto vulnera mis derechos básicos y es completamente natural que mi biología responda con furia. Pero ojo, los estudios advierten sobre la reacción física que esto conlleva. Claro, la rabia inunda el cuerpo de adrenalina y cortisol. Hay una reacción física real ante la amenaza. Sí, y aquí reside la reeducación del instinto. El falso heroísmo utilizaba esa enorme inyección de energía para apretar la mandíbula, tensar los músculos y anclarse al suelo para aguantar el golpe. La psicología propone redirigir esa energía biológica hacia su propósito original. O sea que, si ante una falta de respeto empiezan a temblarnos las rodillas por el subidón de adrenalina, ese temblor no es para resistir, es la preparación muscular para la acción. Eso es. Es el impulso necesario para abrir la boca, trazar una línea roja y decir basta.
La verdadera valentía rara vez es quedarse quieto aguantando el chaparrón. Consiste en utilizar esa rabia protectora para salir corriendo del edificio en llamas. Pero a ver, surge un reto importante después de hacer esto. Cuando por fin se detiene el abuso y se pone distancia, todo ese andamiaje del mártir salvador o del empleado de acero se viene abajo. Queda un vacío identitario inmenso. La persona ya no sabe quién es si no está soportando el peso del mundo. ¡Qué fuerte! Y ese vacío es terreno fértil para la recaída si no se llena con otra cosa. Y aquí es el cuarto paso, el momento en el que el verdadero orgullo debe tomar las riendas. Una vez que la rabia ha limpiado el terreno y expulsado la amenaza, el orgullo innato entra a reconstruir la autoestima. Es un proceso precioso de reconexión. Consiste en afirmar de nuevo el «yo soy capaz», pero con un propósito completamente distinto. Ya no se trata de medir cuánto aguantamos la toxicidad ajena, sino de usar esa energía para buscar entornos que enriquezcan, para desarrollar habilidades y para reafirmar que nuestro bienestar psicológico no es moneda de cambio. Y a diferencia del falso heroísmo, este orgullo real es súper silencioso. No necesita exhibir sus heridas para que alguien las valide. No necesita presumir en una cena sobre lo mucho que se trabaja bajo presión o lo mucho que se aguanta una pareja difícil. Es una satisfacción interna, profunda, de saber que las fronteras personales están bien protegidas. Si conectamos todos estos puntos, el balance de lo que nos dice la ciencia del comportamiento es abrumador. Vivimos en sociedades que premian la sobreexigencia y castigan la puesta de límites de forma sistemática. Totalmente. Pero asimilar esta información nos da una capacidad analítica nueva. Es como si de repente tuviéramos una luz ultravioleta para detectar manchas emocionales que antes no veíamos. Ya ves. Al entender este cortocircuito, cómo apagamos la rabia para encender la trampa de la superioridad moral, se hace mucho más fácil escanear nuestro propio entorno. Nos permite evaluar si estamos tolerando dinámicas desequilibradas con amistades, aguantando desplantes en casa o aceptando condiciones inaceptables en el trabajo bajo la premisa de ser fuertes. Conocer este proceso neurológico desarma la trampa por completo. Quien comprende que su capacidad de aguante está siendo utilizada en su contra, da el primer paso indispensable para recuperar su autonomía. Se cambia el altar del sacrificio por un espejo limpio, donde la imagen es la de alguien que prioriza su integridad. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Significa que confundir el maltrato constante con amor incondicional o la explotación abusiva con la vocación profesional no es tener mucho carácter. Es un error de cálculo de nuestra propia biología intentando sobrevivir a algo que le sobrepasa. Exacto. Significa que proteger el espacio mental y emocional propio y negarse a ser el saco de boxeo de las frustraciones ajenas es el único triunfo real. Hay que reconciliarse con emociones que han sido injustamente demonizadas. La indignación y el rechazo ante el abuso son señales de que el sistema inmunológico psicológico funciona a la perfección. Un sistema de defensa impecable, sí. Y para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, y basándonos en toda esta evidencia clínica que hemos desgranado, vamos a dejar una idea flotando en el aire. No para buscar respuestas inmediatas, sino para reflexionar. A ver. Si durante siglos y generaciones enteras la humanidad ha medido su nobleza, su valor y su capacidad de amar en función de su habilidad para soportar lo insoportable y resistir el dolor hasta casi romperse, qué cosas absolutamente increíbles, qué tipo de relaciones, de empresas y de sociedades se podrían llegar a construir el día en que, por fin, haya una decisión colectiva de soltar para siempre esas pesadas medallas del sufrimiento y exista una negativa rotunda, serena y definitiva a aguantar un solo golpe más.